Convicciones. Breves miradas a la verdad. Efectos de la gracia santificante. La gracia nos justifica. En el momento en que la gracia santificante entra en nuestra alma, ésta queda justificada, esto es, purificada de todo pecado, renovada y embellecida. Para comprender debidamente en qué consiste esta gracia, conviene precisemos el concepto de la justificación según la doctrina protestante y católica. Concepto de justificación en el protestantismo. El punto de partida de la doctrina de Lutero sobre la justificación es la persuasión de que la naturaleza humana quedó completamente corrompida por el pecado de Adán y de que el pecado original consiste formalmente en la concupiscencia. La justificación la concibe Lutero como un acto judicial o forense por el cual Dios declara justo al pecador, aunque cuando éste siga siendo en su interior injusto y pecador. La justificación, según su faceta negativa, no es una verdadera negación, sino un lavado, digámoslo así, exterior, o sea, una simple no imputación o encubrimiento de los mismos. Según su faceta positiva, no es una renovación o justificación internas, sino una mera imputación externa de la justicia de Cristo. La condición subjetiva de la justificación es la fe fiducial, es decir, la confianza del hombre, que va unida con la certidumbre de su salvación, en que Dios misericordioso le perdona los pecados por amor a Cristo. Esta doctrina sobre el mero cubrimiento o no imputación de los pecados y de la imputación externa de la justicia de Cristo fue condenada como herética en el Concilio de Trento. Concepto de justificación en el catolicismo. La justificación, según la doctrina católica, es el paso o traslado del estado de pecado en que nacen los hijos de Adán al estado de gracia y de adopción entre los hijos de Dios por medio de Jesucristo, Salvador nuestro. Es traslación de muerte a vida, del estado de tinieblas al estado de luz. Es, como dice el Concilio de Trento, una santificación o renovación del hombre interior, y por ella el hombre se convierte de injusto en justo y de enemigo en amigo de Dios. Es pues una renovación interior del alma mediante la infusión de la gracia santificante, la cual nos purifica y santifica. Con ella se verifica en nosotros una regeneración, una renovación, un nuevo nacimiento. En consecuencia, la gracia santificante purifica el alma, borra los pecados mortales y la pena eterna, y nos queda el pecado meramente encubierto, oculto, no imputado, sino que queda suprimido, destruido, aniquilado, deja de existir y ya no puede retoñar. La gracia, además de purificar el alma, la renueva. Preguntaba cierto penitente a San Francisco de Sales: Padre mío, ¿qué pensáis ahora de mí, el mayor pecador del mundo? Desde que Dios te ha perdonado, te veo radiante del resplandor de la gracia. Pero sabéis bien lo que soy. Eres lo que acabo de decir, al menos sabéis lo que yo he sido. Padre, ¿qué pensáis de mi vida pasada? Nada, en efecto, aparte de que ello no es lícito. ¿Por qué voy a parar mientras en cosas que están borradas, destruidas, olvidadas de Dios y que ya no existen para Él? La gracia santificante y el pecado mortal son, pues, incompatibles en el alma. En aquel que está libre de pecado mortal vive el Espíritu Santo, mas en el que está en pecado mortal mora el mal espíritu.
Advertencias. La gracia borra el pecado, nos justifica de toda mancha grave, pero hemos de saber que, aunque la gracia de Dios sana el espíritu del hombre, no por eso sana su carne, en la que queda el estímulo del pecado, o sea, la concupiscencia. Por eso, aún en los grandes santos queda la inclinación a lo malo, contra la cual hay que luchar hasta la muerte. La concupiscencia, como dice San Agustín, puede disminuirse en la vida, pero no aniquilarse. Esta se nos deja para que conozcamos cuán perniciosos en el pecado y para que tengamos ocasión de ganar nuevos méritos para el cielo en la lucha contra nuestra naturaleza corrompida. La fe que nos salva no es la fiducial, sino la fe dogmática, que consiste en aceptar la persona Jesucristo y su doctrina, creerla y aceptarla por la autoridad de Dios que nos la revela. Pues conviene saber, para mayor claridad, que los protestantes dicen basta creer en Dios, en el sentido de tener confianza en su misericordia, que ya satisfizo por todos, esto es, no es necesaria la fe dogmática, sino que basta la fe fiducial. La confianza en la misericordia divina es consecuencia necesaria de la fe en la verdad del Evangelio o revelación divina. Además de la necesidad de la fe, la Escritura nos habla de otros actos dispositivos de fe, tales como el arrepentimiento y penitencia, el temor y el amor de Dios, la esperanza, etc. Confiemos mucho en Jesucristo, pero después de creer y practicar lo que nos dice en su Evangelio, cuando Dios revela, hay que prestarle la obediencia de la fe, asistiendo a la revelación hecha por Él. La gracia nos hace partícipes de la divina naturaleza. Cuando el Espíritu Santo se infunde en nosotros, nos unimos íntimamente con Dios como el hierro que enteramente está penetrando por el fuego. El que tiene el Espíritu Santo está tan unido con Cristo como el sarmiento con la vid. Por el Espíritu Santo nos hacemos partícipes de la naturaleza divina. San León Magno, con persuasiva elocuencia, queriendo inculcar esta verdad en el alma de sus oyentes, les decía: conoce, cristiano, tu dignidad y hecho partícipe de la naturaleza divina. No quieras volver a la vileza de tu antigua condición. Pero conviene entendamos el modo con que la gracia santificante participa de la naturaleza divina, pues, como ya dijimos al definir la gracia recordando al padre Astete, que era un ser divino, no porque sea parte de la divinidad, cosa imposible, porque entonces equivaldría a decir que el hombre es Dios y solo Jesucristo es hijo natural de Dios, sino porque la gracia es un ser tan excelente que nada hay en todo lo creado que se asemeje más a la divinidad, ni participe más de ella. Nosotros, pues, podemos decir que somos semejantes a Dios, según cierta analogía, o sea, en cuanto que Dios es el ser por esencia y las criaturas lo son por participación. Por la gracia, como dice Santo Tomás, quedamos divinizados. Cuando viene a nosotros el Espíritu Santo, hace como el bálsamo, que comunica su olor a los objetos que toca, como un sello que deja su figura en la blanda cera en que se imprime. El hierro metido en el fuego, dice San Basilio, se hace ardiente como el fuego, y así queda el hombre transformado por el Espíritu Santo. Por eso los hombres son a veces llamados dioses. Cuando un rayo de sol hiere un limpio cristal, lo pone claro y brillante como el mismo sol. Así hace el Espíritu Santo, rayo de luz de la divina esencia, cuando entra en nuestra alma, haciéndola semejante a Dios, santa y celestial. El demonio y el primer hombre ambicionaron ser como Dios, pero sin Él y contra Él. Por el Espíritu Santo nos hacemos semejantes a los ángeles, pues también en ellos mora el Espíritu Santo.
La gracia nos hace hijos de Dios. Todos los que son movidos por el Espíritu Divino son hijos de Dios. Ser contados entre los hijos de Dios es el más alto honor. No hemos recibido el espíritu de servidumbre, sino el de hijos, con que clamamos: Abba, Padre. Mas si somos hijos de Dios, también sus herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Los hijos tienen derecho a pretender la herencia de su Padre. Sabemos que cuando se disuelva esta habitación terrena de nuestro cuerpo, tenemos otro edificio de Dios, una casa no hecha con manos, sino eterna en el cielo. Ved cuán grande es el amor que Dios tiene, pues que ha querido no solo que seamos llamados hijos, sino que lo seamos. Hijos de Dios, no cabe duda que lo somos por adopción, pues Dios tiene solo un Hijo por naturaleza, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Sin embargo, nuestra filiación divina, mediante la gracia santificante, es superior a la adopción humana o legal. Cuando un hombre adopta a un hijo, le da su nombre, sus títulos, su herencia, mas no puede infundirle su sangre. Dios no se limita a darnos un título y ciertos derechos a una herencia, sino que nos hace partícipes de su propia naturaleza y de su vida propia. La gracia santificante nos hace nacer, no de sangre humana, ni de voluntad de la carne, ni de querer de hombre, sino de Dios. Por la gracia recibida en el bautismo, nos hacemos hijos adoptivos, y así con toda razón podemos llamar a Dios Padre nuestro. La gracia es semilla de vida eterna. La gracia y gloria, dice Santo Tomás, son del mismo género, porque la gracia no es otra cosa que el comienzo de la gloria en nosotros, y la gracia que nosotros poseemos aquí abajo contiene un germen todo lo que es necesario para la gloria, como la semilla del árbol contiene todo lo que es necesario para que llegue a ser árbol perfecto. La gracia nos hace amigos y hermanos de Cristo. Entre Cristo y nuestra alma, en gracia, se establece una amistad sobrenatural e íntima, no pasajera, sino permanente mientras detestemos el pecado y éste no anide en nuestras almas. Vosotros, dice el Señor, sois mis amigos si hacéis lo que os mando, y lo que nos manda es que guardemos sus mandamientos para vivir en gracia. Ya no os llamaré siervos, sino amigos. Por la justificación, dice el Concilio de Trento, el hombre se convierte de enemigo en amigo de Dios. El mismo Cristo nos llama hermanos suyos, y así dice San Pablo: a los que nos santificamos, Jesucristo no desdeñó llamarnos hermanos. Y a la Magdalena dijo: ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y vuestro Padre. Él es el primogénito entre muchos hermanos. De lo dicho se deduce que Jesucristo es nuestro hermano mayor y nosotros sus hermanos menores, que compartimos con Él la herencia paterna, y ese hermano mayor ha muerto libremente por nosotros. Él nos dice: tened confianza, soy yo, nada temáis. Tened confianza. Sí, pongamos en Jesucristo toda nuestra confianza, especialmente lo que respecta a nuestra salvación y a nuestros sufrimientos. Reflexionemos. ¿Por qué vino Jesucristo a este mundo? ¿Por qué padeció y murió? Por conseguir nuestra salvación. ¿Son mis pecados demasiado grandes y demasiado numerosos? Mira a Pedro, a Magdalena, a la mujer adúltera, el buen ladrón, y ten esperanza como estos penitentes en la misericordia de tu hermano Dios. He cometido demasiados pecados. ¿Los has confesado con arrepentimiento y sinceridad? En este caso, cobra esperanza. En el cielo no está solo para quienes conservaron la inocencia, sino también para los que la recuperaron tras haberla perdido.
Jesucristo vino a salvar a los pecadores. Y si nos toca sufrir, ¿no ha de ser un honor para nosotros el estar asociados al misterio de la redención? Confiemos en Jesús, nuestro Salvador, y en su providencia. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, es decir, vivid en estado de gracia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Por la gracia somos templos de Dios. Somos templos del Espíritu Santo. San Agustín nos dice: el Espíritu Santo mora, en primer lugar, en el alma del justo y le da la verdadera vida. Mas como el alma está en el cuerpo, también él se hace habitación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en toda alma en estado de gracia y en ella permanece mientras no se expulse por el pecado mortal. Y así dice el apóstol: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo habita en vosotros? La Iglesia nos dice que Él es el dulce huésped de nuestra alma. La Escritura nos exhorta a que no apaguemos el espíritu por el pecado mortal y a que no le entristezcamos por el pecado venial. Somos templos de la Santísima Trinidad. San Juan hace esta afirmación: si alguien me ama, esto es, si cumple sus mandamientos y está en gracia, vendremos a Él. ¿Quiénes? Las tres divinas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que solo hacen un Dios, y estableceremos nuestra morada dentro de Él. ¿Y cómo está en nosotros? Está como creador, al igual que está en todas las cosas, dándonos el ser, y está como conservador, porque nos comunica la conservación de la existencia, y especialmente como santificador. Bello pensamiento para nosotros en las obras de tentación, de abandono, de soledad. Nunca estamos solos. En el Padre Nuestro decimos que estás en los cielos son en la tierra, dice San Agustín, los justos, porque Dios mora en ellos. Efectos del pecado mortal. El pecado mortal es el mayor de los males, pues se opone a nuestro último fin, porque nos hace perder la gracia santificante. El bien de la gracia de una sola alma, dice Santo Tomás, vale más que el bien natural de todo el universo. ¿Qué diremos, pues, de la pérdida de esa gracia por el pecado mortal? Es mayor que la pérdida de cuanto existe de valioso en la naturaleza. Recuerda la comparación de la bombilla eléctrica. El pecado mortal, cortando la corriente, hace que se apague la lámpara. Recuerda la de la vid. El pecado mortal, impidiendo la subida de la savia, causa la muerte a la rama. La gracia santificante infunde en el alma la vida sobrenatural, divina. El pecado mortal, en cambio, suprime dicha vida, mata al alma. A los ojos de los hombres pareces un viviente, a los de Dios eres un cadáver. La gracia santificante hace el alma justa o santa, grata a Dios. En cambio, el pecado mortal afea el alma sobremanera ante Dios. La gracia santificante nos hace templos del Espíritu Santo y de la Santísima Trinidad. Por el contrario, el pecado mortal expulsa a Dios de nuestra alma. La gracia santificante nos hace hijos de Dios, hermanos, amigos y miembros vivos de Jesucristo, hijos de María, hermanos de los santos. Por el contrario, el pecado mortal nos hace enemigos de Dios y esclavos del demonio. La gracia santificante nos hace herederos del cielo. El pecado mortal, en cambio, nos hace dignos de las penas del infierno. La gracia santificante habilita el alma para realizar obras meritorias. El pecado mortal causa la pérdida de los méritos adquiridos. La gracia santificante da paz y alegría. El pecado mortal, al contrario, atormenta al alma,
la desgarra por el remordimiento. Tales son los efectos del pecado mortal. En cuanto a las obras buenas, realizadas en estado de pecado mortal, no son en sí inútiles y pueden lograr ventajas temporales y la gracia de la conversión. Así se entiende que un hombre sin fe ni ley prospere en este mundo, lleve a cabo obras buenas, y como Dios no puede premiárselas en la otra vida, le otorga su recompensa acá abajo. Así se explica también que un hombre de esa índole se convierta. Sus buenas obras han sido poderosas a conseguirle la gracia de la conversión. Después de lo que va dicho, hácese cómoda la contestación a la siguiente pregunta. ¿Quién es verdaderamente rico? ¿Quién es pobre de veras? Es rico el hombre en estado de gracia, es pobre el pecador. ¿Qué se requiere para vivir en estado de gracia? Guardar los mandamientos. ¿Esto es difícil? No. Sus mandamientos no son pesados. Al contrario, pesado es el yugo de los pecadores. ¿Estás vivo? Hablemos más claramente. ¿Estás en estado de gracia? Si vives, que Dios te conserve esa tu vida. Si te encuentras en estado de pecado mortal, no continúes en él ni un segundo más. Pronto, antes de proseguir, haz un acto de contrición perfecta, con la promesa de confesarte cuanto antes, y recuperarás la vida. Convicciones. Breves miradas a la verdad.